experiencia de hoy nos la contó una hermana. Era adicta a la pornografía y se encontraba en el infierno. Lo que vio y le dijeron es algo que nadie querría perderse. Por favor, quédese hasta el final para entender su experiencia por completo. Comenzaré a leerla tal como nos la enviaron. Si hace años me hubieran dicho que un hábito secreto me llevaría al lugar más oscuro imaginable, me habría reído. Pero lo que experimenté cambió mi vida para siempre. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran creyentes devotos e íbamos a la iglesia todos los domingos sin falta. Me sabía las historias de la Biblia de memoria, asistía a la escuela dominical e incluso era activa en la comunidad de jóvenes. Por fuera, parecía la joven perfecta para ir a la iglesia, pero en el fondo, escondía un secreto. Un secreto que comenzó cuando era apenas un adolescente. Empezó de manera bastante inocente. La curiosidad me llevó por un camino que nunca esperé tomar. Descubrí la masturbación. Al principio, parecía inofensiva, una forma de lidiar con las presiones de la vida y los cambios en mi cuerpo. Pero pronto se convirtió en un hábito del que no podía desprenderme. Lo mantuve oculto de todos, sintiéndome avergonzada y culpable cada vez que cedía. Me convencí de que no era gran cosa. Después de todo, todos tenían sus luchas, ¿no? Seguía yendo a la iglesia, seguía rezando, seguía leyendo mi Biblia. Al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Sentía una creciente distancia entre Dios y yo. Cuanto más me entregaba a este pecado secreto, más vacía y desconectada de su presencia me sentía. Escuchaba sermones sobre el pecado y el arrepentimiento, y mi corazón latía con convicción. Sabía que tenía que parar, pero no podía. Los susurros del engaño se hicieron más fuertes, diciéndome que estaba bien, que no estaba lastimando a nadie y que podría arrepentirme más tarde. No sabía que estaba jugando con fuego, un fuego que eventualmente me consumiría si no me arrepentía. Una noche, tuve una visión. Parecía tan real, que me sacudió hasta la médula. Mientras rezaba, cuando cerré los ojos, supe que no estaba durmiendo. Me encontré de pie al borde de un abismo inmenso y oscuro. Podía escuchar gritos, lamentos y llantos de misericordia que resonaban desde abajo. Mi corazón se aceleró de miedo y sentí una presencia fría y aterradora que me rodeaba. De repente, fui atraído hacia abajo con fuerza, cayendo en espiral hacia un abismo de oscuridad total. El descenso se sintió interminable, una sensación escalofriante de terror envolvió mi alma. Cuando los últimos restos de luz desaparecieron y el aire se volvió sofocantemente denso por la desesperación, la realidad me golpeó como un maremoto, me estaba acercando al infierno. Un lugar en el que nunca pensé que me encontraría, un reino reservado para las almas perdidas, aquellos que se habían entregado al pecado sin buscar el perdón, sin arrepentimiento. Era un destino para los condenados, y ahora, yo estaba entre ellos. Mi corazón se aceleró incontrolablemente, golpeando mi pecho mientras una ola abrumadora de culpa y vergüenza me invadía. En ese momento, ya no podía seguir escondiéndome de la verdad que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Había luchado con pecados secretos durante tanto tiempo, especialmente la masturbación, convenciéndome de que era inofensiva, una mera forma de lidiar con mi soledad. La justificaba, la minimizaba y me decía a mí misma que no importaba. Pero ahora, de pie al borde del tormento eterno, lo vi claramente como lo que era, una cadena, una carga que me había aplastado y me había llevado directamente a este lugar de desesperación. Antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender la magnitud de donde había caído, fui arrojada violentamente a un rincón específico del infierno. El hedor era sofocante, del tipo que te desgarra la garganta, mientras gritos espeluznantes resonaban sin cesar en el aire. A mi alrededor, vi a otros retorciéndose de agonía, con sus rostros contorsionados por el dolor, sus cuerpos torturados por figuras sombrías, criaturas de pura malevolencia que parecían prosperar con la miseria de sus víctimas. Y entonces me di cuenta de una manera terriblemente clara,
Me habían arrojado a un pozo destinado a los que habían caído en la trampa del pecado de la masturbación. Miré mi cuerpo y vi cadenas, gruesas e irrompibles, que me envolvían como serpientes y me arrastraban cada vez más cerca de un abismo ardiente. El metal me quemaba la carne, y por mucho que luchara contra él, no podía liberarme. El pánico se apoderó de mí cuando unas manos heladas, frías pero que ardían con un calor antinatural, me agarraron las extremidades. Esos seres demoníacos, oscuros y retorcidos, habían venido a por mí. Sus rostros se distorsionaron en muecas burlonas mientras me rodeaban, susurrándome mentiras venenosas al oído. Se burlaban de mí sin descanso, diciéndome que no valía nada, que merecía cada gramo de sufrimiento que estaba experimentando y que no había escapatoria del tormento que me esperaba. Comenzaron a atormentarme de maneras que desafiaban cualquier entendimiento que yo pudiera comprender. Era como si mi cuerpo estuviera siendo destrozado, no solo físicamente, sino a un nivel más profundo y doloroso. Pedazo a pedazo, me estaba deshaciendo, y con cada pedazo, me vi obligada a revivir cada momento pecaminoso en el que alguna vez me había entregado. Cada vez que había cedido a la lujuria de la carne se repetía ante mí, magnificada e implacable. La agonía era indescriptible, como si mi propia alma estuviera siendo destrozada en pedazos, destrozada por el peso de mis propias transgresiones. Grité y clamé, rogando que terminara. Pero mis súplicas no fueron escuchadas, y el tormento solo se intensificó. El dolor no se limitaba solo al cuerpo, era espiritual y mucho peor. Mi alma sentía el peso aplastante de cada arrepentimiento, cada lapsus de juicio, cada momento de debilidad que me había llevado hasta allí. Era como si toda mi existencia estuviera siendo consumida por la oscuridad de mis pecados. Mi sufrimiento se hizo insoportable, pero en medio del caos y la desesperación, un pensamiento se abrió paso, un nombre surgió de las profundidades de mi angustia: Jesús. Jesús, por favor, sálvame, grité, con la voz ronca por la desesperación. Grité su nombre una y otra vez, aunque un temor persistente se deslizó por la posibilidad de que tal vez él no me escuchara en ese lugar abandonado. Estaba aterrorizada de que ese abismo fuera demasiado profundo, demasiado lejos de su alcance. Pero aún así, grité, aferrándome a la única esperanza que me quedaba. Y entonces, la oscuridad a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras opresivas parecieron retirarse, y de la penumbra emergió una figura. Se movía con gracia, su presencia casi hipnotizaba, y por un momento fugaz, sentí una extraña sensación de alivio. Su apariencia era sorprendente, carismática incluso, nada como lo que había esperado ver en las profundidades del infierno. Pero cuando se acercó, algo en sus ojos me inquietó. Brillaban con una luz siniestra y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona y maliciosa. Bienvenidos, dijo con una voz tan suave como escalofriante, a la realidad de sus elecciones. En ese instante, supe exactamente quién estaba frente a mí: Satanás, el gran engañador, el maestro de las mentiras. Su risa resonó en la oscuridad, un sonido tan siniestro que envió escalofríos helados por mi columna vertebral. No era la risa de un hombre, era algo mucho más oscuro, mucho más aterrador. Estaba cara a cara con la encarnación misma del mal, y su presencia confirmó la verdad que había tratado de ignorar durante demasiado tiempo. El tormento al que me enfrentaba no era solo una consecuencia, era el resultado inevitable de mis decisiones. Pensabas que era solo un hábito inofensivo, siseó Satanás, su voz goteaba malicia. Creías que podías controlarlo, que era tu pequeño secreto. Pero fui yo quien susurró esos pensamientos en tu mente. Te convencí de que era inofensivo, de que no importaba. Sus palabras se deslizaron en mis oídos, cada una llenándome de una mezcla tóxica de ira y miedo. Sentí una oleada de comprensión que me atravesaba, seguida de una ola de arrepentimiento. Me habían engañado, me habían llevado por mal camino con mentiras que había creído tontamente. El enemigo se había aprovechado de mis deseos, transformándolos en cadenas que me habían atado cada vez más fuerte, alejándome cada vez más de la luz de Dios.
Había estado ciega, demasiado ciega para ver cuán hábilmente me había manipulado el diablo, usando mis debilidades para alejarme de la verdad. Ahora, el peso de esas decisiones me oprimía con una intensidad sofocante. De repente, de la oscuridad, apareció un libro antiguo y grande, flotando frente a mí en el aire. Brillaba con una luz dorada etérea, arrojando un suave resplandor en la penumbra opresiva. Sus páginas revoloteaban como si las guiara una mano invisible, cada una llena de nombres, palabras e imágenes, parpadeando con un propósito divino. Una voz, tranquila y poderosa, resonó desde el aire a mi alrededor y dijo: «Este es el libro de los destinos. Cada alma tiene un propósito divino, un destino escrito por Dios». Me quedé mirando con asombro y terror cómo el libro revelaba sus secretos. Me di cuenta de que muchas almas se habían perdido porque sucumbieron a los engaños del enemigo y abandonaron el camino que les había sido asignado. Las páginas siguieron pasando, cada vez más rápido, hasta que se detuvieron en una página con mi nombre. Vi mi vida desplegarse ante mí, los momentos de mi infancia, la inocencia de mi juventud y las luchas de mi adultez. Cada decisión, cada tentación que había enfrentado, quedó al descubierto. Pero más que eso, vi algo que nunca antes había vislumbrado, los planes que Dios tenía para mí. El ministerio que debía llevar, las vidas que debía tocar y las personas a las que se suponía que debía guiar hacia la salvación. Todo estaba allí, escrito en la escritura divina, mostrándome un futuro que nunca había comprendido. Pero luego, las letras doradas que detallaban mi propósito comenzaron a desvanecerse. Lentamente al principio, luego más rápido, se difuminaron y se borraron, reemplazadas por palabras siniestras: engañado, destruido, perdido. Mi corazón se hundió, aplastado bajo el peso de esta revelación. Lo que había perdido, lo que había desechado por haber elegido mi carne en lugar de la voluntad de Dios, era insoportable. La magnitud de mis decisiones me golpeó como una inundación, ahogándome en la desesperación. Las lágrimas brotaron de mis ojos y caí de rodillas, completamente destrozada. «Perdóname», grité con voz temblorosa. No sabía que me estaban engañando. Mis gritos resonaban sin cesar en el abismo oscuro, tragados por el vacío. Las cadenas que me ataban parecían apretarse y el calor a mi alrededor se intensificó, presionando desde todos los lados. Lloré amargamente, un dolor como ningún otro que hubiera conocido se apoderó de mi alma. La comprensión de que estaba perdida, de que había elegido este camino y había sido ciega a la verdad, me lastimó más que cualquier dolor físico. Sin embargo, incluso en mi desesperanza, supliqué misericordia, otra oportunidad, aunque en el fondo, temía no merecerla. Y entonces, algo extraordinario sucedió. En medio de mi desesperación, en el corazón de mi tormento, sentí un cambio. Al principio fue sutil, pero innegable, una fuerza invisible pero poderosa comenzó a alejarme de la oscuridad que me había envuelto. El tormento cesó como si el dolor mismo hubiera desaparecido. Los gritos que llenaban el aire se hicieron distantes, desvaneciéndose en el silencio. Miré hacia abajo, asombrada, mientras las cadenas que me habían sujetado con tanta fuerza comenzaban a aflojarse, para luego caer por completo. El aire a mi alrededor cambió, se volvió más ligero, casi respirable de nuevo. Antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, ya no estaba en esa horrible sección del infierno. El calor sofocante, la agonía implacable y el peso opresivo del mal, todo había desaparecido. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que me habían sacado del borde de la condenación, que me habían salvado del destino que temía que me consumiera para siempre. En cambio, me encontré de pie en un lugar diferente a todo lo que había conocido, un reino que parecía existir más allá de los límites del cielo o el infierno. Junto a mí había un hombre, radiante y bañado en gloria, cuya presencia me abrumaba pero me envolvía en una paz perfecta. En ese instante, supe sin lugar a dudas, era Jesús. Su rostro brillaba con el resplandor del sol, pero sus ojos irradiaban una compasión insondable. No había juicio en su mirada,
Ninguna condena por mis fracasos o pecados, solo amor, puro e incondicional, que fluía de él como un cálido abrazo. La sensación de su presencia no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era una calma que calmaba mi alma, suave como un susurro, pero tan poderosa que parecía mantener unida la estructura misma de la existencia. El calor abrasador del infierno y la agonía que me habían atrapado momentos antes habían desaparecido. Las cadenas de la culpa y el tormento se habían desvanecido, y sentí como si me hubieran sacado de esa pesadilla y me hubieran colocado en una realidad que no podía comprender por completo. Todo a mi alrededor estaba quieto, inquietantemente silencioso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No sabía dónde estaba. ¿Era esto el cielo? ¿Era una visión o tal vez algo completamente distinto? No lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba allí, de pie en la presencia de Jesús, en un lugar más allá de mi comprensión. Entonces, con un simple movimiento, Jesús levantó la mano y una visión se desplegó ante mis ojos. Vi el mundo, un mundo repleto de personas, cada una consumida por el ajetreo de su vida diaria, completamente inconsciente de la batalla espiritual que se libraba justo debajo de la superficie. Vi incontables almas, atadas con cadenas invisibles como yo, atrapadas en pecados que creían inofensivos, pecados que se convencían a sí mismos de que podían controlar. Vi cristianos, personas que profesaban su fe, cantaban en coros, asistían a la iglesia e incluso predicaban desde los púlpitos, pero estaban atrapados en pecados secretos, inconscientes de la destrucción lenta pero mortal que estos pecados estaban causando en sus almas. La voz de Jesús irrumpió en la visión, llena de urgencia. «Debes advertirles», dijo. «Muchos de mis hijos están engañados. Creen que pueden servirme mientras sirven secretamente a su carne. Diles la verdad, que ningún pecado está oculto para mí, y que el enemigo busca robar, matar y destruir su destino». Sus palabras fueron un llamado a la acción, una súplica para despertar a quienes estaban espiritualmente dormidos, atrapados por sus propias decisiones e inconscientes de la batalla por sus almas. La gravedad de su mandato me pesaba, pero sentía que un sentido de propósito surgía en mi interior. Me habían engañado, pero ahora, me llamaban a exponer el mismo engaño que casi me había destruido. Cuando la visión se desvaneció, me encontré de pie ante una enorme puerta, hecha del oro más puro, que irradiaba una luz tan cegadora y, sin embargo, tan llena de paz que me dejó sin aliento. En ese momento, supe exactamente dónde estaba. Estaba de pie ante las puertas del cielo. La luz era abrumadora, pero no de una manera que doliera. Era una luz llena de alegría, paz y amor más allá de todo lo que jamás podría haber imaginado. $0 Grubhub delivery fees with Prime. Eligible orders only. Terms and additional fees apply. Mi alma se sentía más ligera que el aire, y vi ángeles de pie cerca, sus rostros brillaban con amor y gloria divinos, su presencia reflejaba la belleza del cielo mismo. Uno de los ángeles dio un paso adelante y habló, su voz resonaba con bondad y autoridad. «Se te ha dado una segunda oportunidad», dijo con dulzura. «Debes regresar y compartir lo que has visto. Pero recuerda que este no es tu hogar definitivo todavía. Debes regresar y cumplir tu propósito». El peso de esas palabras me impactó profundamente. Me habían salvado, me habían sacado del borde de la destrucción eterna, pero ese no era el final de mi viaje. Tenía una misión, un llamado divino para regresar y compartir la verdad, contarles a los demás lo que había visto y ayudarlos a evitar el mismo destino. La luz del cielo todavía me llamaba, pero aún no era mi momento de entrar. Se me había concedido misericordia, una segunda oportunidad para recorrer el camino que Dios había planeado para mí, y ahora tenía que tomar esa decisión. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en mi habitación, con el cuerpo empapado en sudor y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Por un momento fugaz,
Quise descartarlo todo como una simple pesadilla vívida, pero en el fondo, sabía la verdad. Lo que había experimentado no era un simple sueño, era real, y su peso oprimía fuertemente mi alma. Se me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad divina de cambiar mi vida y advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. La magnitud de todo esto me abrumó. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro, y lloré. Derramé mi gratitud a Jesús, dándole gracias por su misericordia, por alcanzar el abismo y rescatarme. Sabía que mi vida tenía que cambiar, que a partir de ese momento, tenía que caminar en su luz y rechazar los mismos pecados que me habían encadenado durante tanto tiempo. Ya no se trataba solo de mí. Me di cuenta de que mi historia era más que un simple testimonio personal, era un mensaje para cualquiera que se sintiera atrapado, engañado o desesperanzado. Dios me había dado esta experiencia no solo para transformar mi propia vida, sino para ser un faro para otros perdidos en la misma oscuridad. Ahora, todos los días, me despierto con un renovado sentido de propósito. Estoy lejos de ser perfecta, pero a lo que me aferro es a esto: con Jesús, siempre hay esperanza. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una manera de regresar, un camino hacia la redención. La batalla contra el pecado es real, pero también lo es el amor abrumador de Dios, un amor que llega incluso a los lugares más profundos y oscuros para salvarnos cuando sentimos que ya no hay salvación. Amigos míos, mientras escuchan mi historia, quiero que entiendan que no se trata solo de mi experiencia, sino que es un llamado a todos los que lo escuchan. El enemigo es implacable, busca destruir nuestras vidas a través del pecado y, a menudo, lo hace de maneras que parecen pequeñas o inofensivas al principio. La masturbación, la pornografía, la lujuria, estas no son solo luchas personales, sino herramientas que el diablo usa para llevarnos más profundamente a la oscuridad, para cortar nuestra conexión con el plan de Dios para nuestras vidas. Nos engañan haciéndonos creer que ofrecen consuelo o alivio cuando, en realidad, son cadenas que atan nuestras almas y nos impiden experimentar la plenitud del amor de Dios. Pero esta es la verdad: ningún pecado está oculto para Dios y ningún pecado es mayor que su gracia. El enemigo quiere mantenerte en la vergüenza y el secreto, pero Jesús te llama a la libertad. Si te sientes perdido, atado por hábitos de los que crees que no puedes escapar, debes saber que hay esperanza. Siempre hay una salida a través de Cristo. Sus brazos están abiertos, listos para sacarte de cualquier oscuridad en la que te encuentres. Mi oración es que mi historia sirva como recordatorio de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mentira, más fuerte que cualquier cadena que te ate. Vuélvete hacia Él y deja que te guíe de regreso a la luz, porque con Jesús, nada es imposible y no hay pecado demasiado grande para ser perdonado. Pero hay esperanza, una esperanza inquebrantable y radiante. Jesús nos está llamando a arrepentirnos, a alejarnos de las sombras del pecado y a abrazar su gracia ilimitada. No importa cuán lejos creas que te has desviado, recuerda que el amor de Jesús es mucho mayor. Él está listo para perdonar, restaurar lo que se perdió y colocarte firmemente en el camino de la rectitud. Te insto hoy a que tomes esa decisión fundamental: salir de la oscuridad y entrar en su maravillosa luz. Abraza la verdad de que Jesús te ama profundamente. Él voluntariamente dio su vida por ti y te está llamando fervientemente a volver a su abrazo. No lo dudes, porque el mañana nunca está garantizado. Elígelo hoy y sé testigo de cómo Él puede transformar tu vida de maneras que nunca creíste posibles. Gracias por acompañarme a través de este testimonio. Si has sentido un toque de inspiración o has sido bendecido por lo que has escuchado, te animo a que lo compartas con 2 o 3 personas queridas. Nunca sabes cómo tus palabras podrían cambiar la vida de otra persona. Que Dios te bendiga abundantemente mientras difundes este mensaje de esperanza. Además,